Respuesta oral ante comisión, la número 495, formulada por doña María Sol Mateos Nogales, que tiene la palabra durante 3 minutos, cuando quiera. Muchísimas gracias, señor presidente. Buenos días, señoría. Bienvenido una vez más a esta comisión, señor Romero. Y voy a pasar a fundamentarle el motivo por el cual usted está aquí nuevamente con nosotros en la Comisión de Gestión Forestal. Y es que la realidad, desde que se inició la legislatura, señorías, el Gobierno del Partido Popular ha contado con importantes fondos importantes que están siendo incapaces de ejecutar. Eso ya después de año y medio es una obviedad que queda más que contrastada. Hasta hoy sigue siendo así y cada día, a medida que pedimos documentación, retrasos en la gestión y prórrogas en la inmensa mayoría de los proyectos que vienen de la época de los regalitos del Guillermo Fernández Vara. Y la pregunta que le formulamos hoy, señor Romero, también tiene que ver con lo que acabo de afirmar. Tiene que ver con lo que le preguntamos en alguna otra ocasión, pero con fondos Next Generation que vienen afectados a programas que gestiona la Consejería de Gestión Forestal. Concretamente, me estoy refiriendo al Plan de Recuperación del Conejo. Fíjense, y me gustaría que quedara en el diario de sesiones, una frase que llegó a decir Guillermo Fernández Vara, a expresar en el año 2021 o 22, justo después de la pandemia, y dijo que a pesar de la pandemia y contra todo pronóstico, una parte importante del futuro de Europa iba a depender del futuro de Extremadura. Y viene a colación con la cantidad de fondos que hemos tenido durante estos años para poder gestionar proyectos importantes, hasta 592 millones de euros más en planes operativos y fondos FEDER. Y quiero decir esto, que tiene que ver, porque la pregunta es recurrente a medida que avanza la legislatura, y es que en el mejor momento económico, con la mayor recaudación, con más fondos europeos, y han sido ustedes incapaces o capaces de ejecutar o tener al menos una decente ejecución presupuestaria. Ayer conocíamos el índice de ejecución de todas las consejerías y viene a reiterar los datos prácticamente que teníamos en el tercer trimestre. Y hoy preguntamos, señor Romero, por este proyecto, por el Plan de Recuperación del Conejo, por un proyecto del que hablaremos en su primera intervención y en su dúplica, un proyecto que tiene una importancia relevante en nuestra comunidad autónoma porque responde a una necesidad de la que ya se venía hablando en los últimos años para la restauración poblacional del conejo de monte y que tiene su origen en esos fondos Next Generation y que sería tras una partida FEADER con una cuantía, si no me equivoco mal, al menos de 1,3 millones de euros destinado a ese plan de recuperación del conejo. Bien, es cierto que cuando se registró la pregunta, que a usted le puede parecer ahora que 2 meses después pudiera parecer extemporánea, pero no lo es, porque a medida que hemos ido conociendo los acuerdos del Consejo de Gobierno, uno del 22 de octubre y otro el 17 de diciembre, hemos conocido parte de aquellas cuestiones que estaban recogidas en el plan de recuperación. Por eso es esta pregunta, señor Romero, porque a pesar de conocer la autorización de restauración poblacional del conejo en el monte Esparragosa de Lares y Aceituna, y a pesar de conocer por acuerdo del Consejo de Gobierno de las repoblaciones en otras localidades que no estaban reconocidas en el proyecto inicial, de que ustedes han tenido a bien darme una copia después de pedírsela durante varias ocasiones, aquellas en la provincia de Cáceres y Badajoz, como Los Santos de Maimona, Valencia del Bombuey, Villar del Rey, Torremenga, Valverde del Fresno, eso sí, casualmente todas del Partido Popular. Curioso la modificación del proyecto y Valencia del Monbuey parece ser que vuelve a ser agraciada con este tipo de subvenciones. En cualquier caso, amén de que estén iniciados los proyectos, amén de que la decisión política está tomada, amén de que los fondos venían de la época de los regalitos de Guillermo Fernández Vara, sí nos gustaría saber, no el encargo ya que sabemos que está, sino cómo van esas actuaciones, si me lo permite, a medida que hemos ido conociendo durante estos meses el avance de la gestión de estos fondos para el Plan de Recuperación del Conejo de Monte en nuestra comunidad autónoma. Nada más y muchas gracias, señor presidente. Gracias, señoría. Para la contestación de la presente pregunta tiene la palabra, por la parte de la Junta de Extremadura, el director general de Gestión Forestal, Caza y Pesca, don Ricardo Romero Pascua, por un tiempo de 10 minutos. Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. En primer lugar, decirle que el PDR 1422 ya estaban los fondos, podían haberlos utilizado ustedes antes y nos hemos encontrado el PDR con un bajo nivel de ejecución, tanto el FEADER como el FEADER EURI, que es el de Next Generation, así como los MR. Eso para empezar. Bueno, pues me ha preguntado se ha interesado por las actuaciones en materia de recuperación de las poblaciones de conejos de monte. Decir, en primer lugar, que el conejo silvestre, el conejo de monte o el Oryctolagus cuniculus subespecie Algirus, que es la que tenemos en Extremadura, es fundamental en el escenario cinegético extremeño. Es una especie clave para la conservación del resto de especies de caza menor, pues su abundancia genera una desviación
de la presión de los predadores y la presión cinegética hacia esta especie y, debido a su escasez actual, esta presión recae en mayor medida sobre el resto de las especies de caza menor. El conejo se perfila, además, como la base de la dieta de multitud de especies protegidas, lince, rapaces diurnas, que encuentran en Extremadura el hábitat ideal para su conservación y expansión. Por ello, ha sido urgente promover medidas que supongan una solución real para la recuperación de sus poblaciones. Además, esta medida, la recuperación del conejo de monte, está contemplada en el Plan General de Caza de Extremadura en vigor desde el año 16 y sin que se hayan hecho ninguna actuación. Es uno de los objetivos, el momento de las principales especies de caza menor. Por ello, se han impulsado 2 encargos durante el año 24 para la creación de núcleos de conejos de alta densidad y fomento de las poblaciones de conejo en varios montes de utilidad pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura, siendo las actuaciones para desarrollar las siguientes: instalación de núcleos de población de alta densidad, instalación de núcleos de repoblación, instalación de núcleos de vivares de dispersión y el seguimiento de las poblaciones de conejos en la zona de traslocación. Así, ha habido 2 encargos, como bien ha dicho usted. Un primer encargo, cuyo nombre es creación de núcleos de población de alta densidad para recuperación de poblaciones de conejo de monte en Esparragosa de Lares y Aceituna. Se han hecho en montes de utilidad pública, Esparragosa de Lares y en Aceituna. El de Esparragosa de Lares está ya muy avanzado y el de Aceituna va un poquito más retrasado. El importe del encargo es 526.000 euros. La fecha de resolución y aprobación del encargo fue el 25 de octubre de 2024, con una duración del encargo de 10 meses, que será desde el 1 de noviembre y tiene que estar finalizado el 31 de agosto de 2025. Se hace financiado a través de la submedida 763, estudios e inversiones vinculados a la recuperación del patrimonio natural, y son fondos EURI con una cofinanciación del 100% para la restauración de poblaciones de conejo de monte. También se impulsó un segundo encargo con actuaciones a menor escala, que se llama Desarrollo de actuaciones de fomento de las poblaciones de conejo en varios montes de utilidad pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en Los Santos de Moimona, en el Monte Público Sierra San Cristóbal, Valencia del Molbuey, con el Monte Público Baldíos o Campos de Valencia, en Coria, en la dehesa de Mínguez, en la dehesa Goyal, en Villar del Rey, en la dehesa Goyal también, en Torremenga, en los montes Robledo y Cerro Gordo, y en Valverde del Fresno, en los montes Fumadel o Salvaleón. La inversión de este encargo es de 576.000 euros para 6 núcleos de conejo. Se aprobó el 20 de diciembre, se aprobaron los 2, esta fue la segunda parte, porque se enfocó de otra manera, y durará el encargo 8 meses. Tiene que estar finalizado antes del 22 de agosto del 25. Todo esto es porque estamos utilizando fondos FEADER que deben estar ejecutados en ese tiempo para poder hacer luego la declaración al fondo y que sea financiada. Este tiene una tasa de cofinanciación del 85%. También va encaminado, pues, a favorecer el establecimiento de las poblaciones de conejo en determinados montes de utilidad pública en combinación con las sociedades locales de cazadores con las que hemos entrado en contacto para que puedan luego seguir haciendo los mantenimientos. También el objetivo es adquirir conocimientos técnicos que nos sirvan para después llevar al campo pues, nuevas técnicas de cría, nuevas técnicas de adaptación al medio, conseguir individuos resistentes para que puedan hacerse luego majanos a menor escala. Así, paso a decir de qué se tratan estas actuaciones. En primer lugar, estos núcleos de población de alta densidad, pues es en donde se hará la producción de los conejos. Se producirá una gran cantidad de conejos en condición de semicautividad para realizar extracciones de animales para poder introducirlo en otras zonas. En estos 2 primeros, en Esparragosa de Lares y Aceituna, se construirán 20 vivares distribuidos de forma regular en 4 hectáreas. Cada uno de los vivares se encuentra rodeado de un cercado de aclimatación dotado de jaulas trampa para la captura de conejos, con comederos, bebederos y refugios. Y rodeando este núcleo de población de alta densidad hay un cercado que se mantiene durante todo
todo el periodo de funcionamiento para evitar el acceso de depredadores y para evitar que los conejos salgan. Después se hacen núcleos de repoblación. Estos núcleos de repoblación se hacen en zonas que tienen condiciones de cría, refugio y alimentación. Esta zona carece de cerramiento perimetral y los animales podrán salir hacia zonas próximas. Aquí se hace la suelta de los conejos que se han producido, que se han criado en los núcleos de población de alta densidad. Son 15 vivares rodeados de un cerramiento temporal de aclimatación. Y por último, la tercera actuación es hacer vivares de dispersión. Estos vivares de dispersión son vivares exteriores, se proporcionará lugares de reproducción y refugio y se favorece la dispersión natural. Aquí no se introducen conejos, aquí los conejos llegan de manera natural procedentes de los núcleos de repoblación y serán 20 vivares por actuación. Para la suelta de conejos, la introducción de conejos en la primera fase, en los núcleos de alta densidad, se hará una selección de las poblaciones donantes. Se capturarán conejos en cotos cercanos, se comprobará que son de la subespecie Algirus, se comprobará que, que tienen unas condiciones adecuadas sanitarias y no se vacunarán los individuos porque la idea es que haya una inmunidad de grupo que se puede establecer dentro de estos núcleos de población de alta densidad, de manera que los individuos resistentes sobrevivirán y son los que luego podrán salir a los núcleos de repoblación. En la actualidad, como le decía antes, el núcleo de aceituna está casi acabado, hechos los cerramientos y se están construyendo los vivares. El de Esparragosa se encuentra un poquito más retrasado. En cuanto al segundo encargo, el de los 6 montes de utilidad pública restantes, pues se desarrollarán actuaciones similares, aunque de menor escala, de menor envergadura las actuaciones y también el coste, para que puedan ser luego replicadas por el resto de gestores cinegéticos en sus acotados. Van a ser también un núcleo de población de alta densidad con menor número de vivares, 10 vivares en una hectárea, con un cercado de exclusión. Los núcleos de repoblación para la suelta de los conejos procedentes del criado en los de alta densidad. En este caso son solamente 8 vivares en 4 hectáreas. Y los vivares de dispersión, que como hemos dicho antes, ya los conejos acceden libremente y no se introducen conejos. Y serán 10 vivares. Serán, como he dicho antes, en los Santos de Maimona, Valencia del Monbuey, Villar del Rey, Coria, Valverde del Fresno y Torremenga. En la actualidad se ha finalizado el replanteo de cada uno de los lugares, excepto en el municipio de Coria. Espero haberme explicado bien y cubrir su interés por las actuaciones en materia de recuperación de los conejos de monte en Extremadura. Muchas gracias. Gracias, señor Romero Pascua. En el turno de réplica tiene la palabra por tiempo de 5 minutos la señora Mateos Nogales. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Romero. En parte sí, porque en parte me dice la información que está recogida en la copia del proyecto que ustedes han tenido a bien después de casi 3 peticiones de petición de documentación por escrito a esta humilde diputada, en la que yo le preguntaba sobre el plan de recuperación del conejo con fondos procedentes de instrumento excepcional de recuperación Next Generation por valor de 1,3 millones de euros, que esa cuantía de la que usted me habla, que son los acuerdos que yo ya he sacado, que están publicados en la página web de la Junta de Extremadura, no llega a 1.100.000. Me tendrá que explicar hasta 1.300.000 la diferencia de esa actuación. Pero, en cualquier caso, aquí había un proyecto, yo me he leído atentamente y detenidamente el proyecto y me gustaría que en su turno de dúplica me dijera por qué sacaron a Oliva de la Frontera y por qué sacaron a Malpartida de Plasencia. Yo entiendo que entrar a 6 ayuntamientos del PP tiene que ver algo más que no sean ayuntamientos de zonas del Partido Popular, sino que la orografía, el clima, la población, la fauna, la flora, son elementos consustanciales al desarrollo de ese plan de recuperación, que no es un plan novedoso salido de la manga, sino que es un plan consecuencia del trabajo de los últimos 6 años por parte de la Administración. Y la Administración somos todos, señor Romero. PSOE, PP, es decir, el trabajo de técnicos y administraciones públicas que de forma coordinada durante todo ese tiempo han estado trabajando. Así que espero que en ese turno de dúplica a mí me lo digan. Y no se ponga a la defensiva, ustedes están siendo reactivos en lugar de proactivos a la hora de explicar el destino de los fondos europeos. Los
Fondos FEDER, fondos PDR, siempre salen con la misma cuestión. Ese fue el mantra que ustedes introdujeron al inicio de la legislatura para poder iniciar el caos de su legislatura con un relato, y fue el de los fondos europeos. Ahora se inventarán otro, siempre está así, y esa no es la realidad. Se llama parálisis, caos y mala gestión. Son 3 elementos consustanciales en el desarrollo de esta legislatura. Y en esto en particular, sí yo quiero, porque cuando las cosas se hacen bien, no pasa nada. Si dicen, oye, esto fue una experiencia piloto, trabajo de mucho tiempo, que se hizo bien, pues hecho bien. Igual que la cantidad de maquinaria y elementos importantísimos que se han adquirido para el Plan Info, etcétera, y ha sido, mi compañero Eduardo Beja en alguna ocasión con el director general, se ha comentado en sede parlamentaria, es decir, cuando las cosas se hacen bien, funcionan y se beneficia a la sociedad, fundamental. Sobre este asunto en particular, tenemos un grave problema y no es de ahora, es de décadas, de hace tiempo, y para eso nos reunimos con la Federación Nacional de Caza, con la Federación Regional de Caza, con los investigadores, con los técnicos de la Administración, y se detraen todas aquellas medidas que sean necesarias para este trabajo. Así que estos son, yo lo quiero volver a poner en valor, el trabajo del año 2019 y 2023 fueron años importantísimos en que la gestión regional, la Administración regional, en este caso de la mano del presidente Guillermo Fernández Vara, hicieron un trabajo extraordinario. Ustedes viven desde su propia realidad, viven con su deseo y con su propia percepción. La realidad es que esto fue un dinero, un regalito, que vino de la Administración regional, en que su deseo hubiera sido invisibilizarlo, pero la realidad es la que es. Y en ese sentido quiero poner el acento en que en los últimos 8 años de la Administración regional se hizo un trabajo importante sobre este asunto en particular, la recuperación del conejo de monte, porque no es fácil, pero no solo con nosotros, sino con otras comunidades autónomas. Y les voy a decir en qué proyectos se trabajaron una vez le hagan una serie de preguntas que también tiene que ver con esto. Quiero decir, fíjese, y se lo digo porque durante este tiempo han sido todo evasivas por parte de la Administración. A la pregunta, ¿qué actuaciones ha realizado la Consejería para la recuperación del conejo durante el primer año de legislatura? Ninguna, porque estuvieron paralizados, porque esto se podía haber hecho. Se podía haber ejecutado y no lo hicieron. ¿Qué nuevos avances hay con la Universidad de Córdoba? Un proyecto que estaba pendiente de hacer, lo paralizaron. Fíjese, 2023 para hacer, planificado en el 22, 2024 nada, y en el 25 esperamos hacer la construcción de estos de los centros específicos donde están ubicados la recuperación del conejo en Extremadura, y lo haremos después. Después, y a ver si hay dinero. Tenemos un proyecto LIFE Gazapo. Esperamos al gazapo. Así la Unión Europea nos da el dinero para desarrollar esta investigación. ¿Se da cuenta la cronología de la incapacidad de gestión por parte de la Administración regional? ¿Qué ha pasado con ese convenio? Lo paralizaron. ¿Qué ha pasado con la puesta en marcha de todas las ayudas que iban a hacer a los cotos sociales? Porque no solo que haga la Administración sobre este asunto, porque esto es una parte, pero los cotos sociales, ¿cómo lo vamos a gestionar también esto con los cotos sociales? Están un poco olvidados también por parte de la Administración regional. Y si no hubiéramos tenido la oportunidad de tener el proyecto LIFE Iberconejo, no hubiéramos pasado al proyecto LIFE Gazapo. Esto es consecuencia de eso también, porque hubo un proyecto de investigación y ahora le diré en qué momento se abordaron estas decisiones. Por eso le digo que no estaría mal, señor director general, señor Romero, reconocer que lo que está bien hecho y que no lo hicimos nosotros solo, lo hicimos con la Federación de Caza, con la Federación Nacional, la Federación Regional y con otras comunidades autónomas, y que además estaba contemplado en la Estrategia Nacional Cinegética. En alguna ocasión hemos hablado de caza aquí a nivel regional y siempre me dicen, no, es que el plan estratégico que presentó FEDESCAZA no es vinculante, pero este sí, porque este nace de la Estrategia Nacional Cinegética, coayudada también por parte del Ministerio de Agricultura. Mire, y voy a dejar claro la hoja de ruta sobre esta consecuencia que ustedes tienen a bien poder desarrollar ahora gracias a los regalitos del señor Vara, es que, mire, en marzo de 22 nace el proyecto LIFE Iberconejo, para optimizar la gestión del conejo en la península ibérica. Y colaboramos con otras comunidades autónomas. ¿Se acuerda de aquellas jornadas que se hicieron en Trujillo, en la que ya se avanzaba de aquel proyecto de investigación que también se iba a hacer para la monitorización de las especies en los diferentes lugares de la comunidad autónoma? ¿Se acuerda de las comunidades autónomas y entidades que colaboraban? Pues colaboraban desde la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, Extremadura, la Universidad de Castilla-La Mancha, UPA, también en poblaciones fronterizas con Portugal, hasta 15. El 13 de marzo del 23, la Junta de Extremadura impulsa proyectos para la recuperación del conejo en la región y lo presenta, que además lo presenta junto a FEDESCAZA, igual que lo que ha hecho en las últimas semanas. Señora Mateo Novales, debe concluir. Voy terminando. Quiero decir, esto es la consecuencia
del trabajo continuado en el tiempo, de un problema, efectivamente, que necesita resolverse, que no lo va a resolver la Administración de un día para otro, pero que sí estaba prácticamente determinado y que ustedes lo único que están haciendo es terminar lo que ya se comenzó. Gracias, señor presidente. Gracias, señoría. Para finalizar el debate, en el turno de dúplica, tiene la palabra el señor Romero Pascua por un tiempo de 5 minutos. Gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, los criterios de selección que se usan para el emplazamiento de los núcleos se han hecho pues, con unos criterios. Tienen que ser montes de utilidad pública, tienen que estar gestionados por sociedades locales de cazadores, con las que hemos hablado. Pues si ustedes tenían este proyecto, ¿por qué no lo lanzaron? ¿No hablaron con las sociedades locales de cazadores o no se relacionaron con ellos? No entiendo por qué ese proyecto no salió, pero no salió ni en el 23, pero ni en el 16. El Plan General de Caza era del 16 y podían haber iniciado acciones, cualquiera, pero si cualquier acción me hubiera valido, pero no he visto yo que ustedes hubieran hecho algún núcleo de población. Sí se hizo un núcleo de población de alta densidad, también con los técnicos de Traxa, que eran experimentados en Santiago de Alcántara, desde el Servicio de Conservación, en el que yo tenía el honor de trabajar, pues se impulsaron para la recuperación del conejo unos majanos y de estas características, con Traxa. Eso pues se siguió haciendo en el Parque Natural Tajo Internacional, se siguió haciendo en el 16. Fue un éxito porque se obtuvieron una gran cantidad de conejos, pero luego aquello quedó en nada porque no se soltaron y no se continuaron con esos proyectos. Los proyectos no son inventados ni por el señor Vara, ni el dinero lo pone el señor Vara, el dinero es del PDR, que luego fue aumentado con los fondos Next Generation. Y luego el componente técnico, pues ahí estaba. Ya se hacían majanos empezamos a hacerlos en el año 14-15, por tanto, también se pueden hacer majanos ahora, pero hay que hacerlos. En 8 años, que yo sepa, no han hecho ninguno. Los criterios de selección, como les decía, han sido ser monte de utilidad pública, sociedades locales de cazadores que estén cerca de los núcleos urbanos, y esos han sido los principales condicionamientos, que tuvieran también cerca otros cotos locales que tuvieran éxito en la reproducción de los conejos. Y también decirle pues, que en el LIFE Gazapo pues, tratamos de entrar. En el LIFE Iberconejo la Dirección General de Caza y Pesca no estaba. Invitamos, no, la de Caza y Pesca no. Y nosotros vamos como invitados, asistimos como invitados los técnicos de la sección del servicio de caza. La ejecución en materia de caza en el servicio de caza nosotros la encontramos muy baja. Ahora hemos llegado al 50% en un año y medio. El proyecto LIFE Gazapo, pues intentaremos entrar. Hemos hecho un convenio también, porque aquí las ayudas para las poblaciones de conejo pues tienen que ser varias y diversas. Hemos firmado un convenio con Fedescaza en materia, no lo sé, en materia para la monitorización, yo creo que no, la monitorización del conejo de monte mediante técnicas de Big Data para perdiz roja y conejo, y están ahí. Es una inversión que es trianual y durará el 25, 26 y 27 porque para hacer unas actuaciones en materia de recuperación de especies hay que saber en qué situación se encuentran esas especies. También conscientes de la importancia del conejo en los cotos sociales, somos muy conscientes. Hemos acabado de redactar unas bases reguladoras para ayudas a cotos de caza, privados y sociales, y se está trabajando en ello. No he visto ninguna ayuda que se hayan producido ayudas a los cotos en los 8 años, si acaso yo creo que en el primero. En definitiva, el Plan General de Caza estaba ahí, la estrategia salió en el 23, pero se podía haber empezado mucho antes. En definitiva, nosotros con la creación de estos núcleos de población, pues trataremos de averiguar
cuál es la manera de crear individuos resistentes y que podamos hacer repoblaciones y podamos hacer instalaciones de menor envergadura a las que podamos ayudar desde la Administración para que en los cotos sociales, sobre todo de Extremadura, que son 580 cotos sociales, con 400... Que está formulada por don Valerio Marcial Rodríguez Casero, que